hermanos, a la casa del Señor. Gusto volverles a ver después de estar ausente un domingo. Entonces, gloria a Dios, hermanos, pudimos estar también por allá predicando la palabra del Señor. Nos gozamos con los hermanos, conocimos nuevos hermanos que no habíamos conocido, que no conocíamos, hermanos, y de verdad nos gozamos con ellos. Una iglesia que empezó en abril y de verdad se goza. Marzo, empezó en marzo, hermanos, y de verdad yo me gozo con lo que el Señor está haciendo en todos lados, no solamente aquí, en todos lados el Señor está haciendo, hermanos, cosas grandes. El Señor se manifiesta de una forma u otra forma, hermanos, pero gloria a Dios, porque nos pudo llevar con bien, nos pudo traer con bien, hermanos, y que seguimos aquí. Estamos para adorar al Señor y seguir adorando a nuestro Señor. Amén, hermanos. Hay personas que viven un mundo de incertidumbre, hermanos. Hay personas que viven un mundo que no saben hacia dónde se dirigen, un mundo que no saben cuál es su convicción, no saben si van o vienen. Hoy el mundo, hermanos, es más, muchas personas existen que no confiesan el pecado. Hay creyentes cristianos que aún no confesamos pecados, hermanos, que existieron o que existen en nuestras vidas. Y es duro, es durísimo, hermanos, reconocer que estamos en pecado o que fuimos envueltos en un pecado. Es bien difícil, hermanos, que nosotros reconozcamos como creyentes cristianos, ¿no? La gente del mundo, el mundo no conoce, hermanos. El mundo no va a reconocer. Si usted va y le dice a una persona, oye, estás mal en lo que usted le quiere decir, va a decir que no es cierto, va a decir que está bien. Si usted le llama la atención a una persona y le dice a una persona que no conoce a Dios, si los cristianos, hermanos, los creyentes cristianos no reconocemos que estamos mal, imagínense la gente del mundo. Si usted va y le dice a una persona del mundo, oye, ¿sabes qué? Estás mal con la actitud que tienes. Oye, estoy bien. ¿Sabes qué? Estás mal con el carácter que tienes. No, el que estás mal eres tú, yo estoy bien. Yo soy feliz así. Y no reconocen, hermano. ¿Sabes qué? Con ese vicio, con ese caminar el que estás llevando, estás mal, vas a la perdición. Ustedes no lo reconocen. Pero como creyentes cristianos, hermanos, ¿por qué nosotros no reconocemos que hemos fallado? ¿Por qué no reconocemos, hermanos, que hemos pecado? ¿Qué tan difícil es que nosotros reconozcamos que hemos pecado? Es difícil reconocer que hemos pecado. Es difícil, hermanos, reconocer que le hemos fallado a nuestro Señor. David reconoció una vez cuando él se dio cuenta, cuando decimos en él, cuando le cayó el 20, que había pecado, que le había fallado a Dios, reconoció: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No con su esposa. Primero no le dijo, Señor, pequé contra mi esposa, le he fallado a mi esposa porque cometí adulterio. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado. Reconozco, Señor, que necesito tu perdón. No es de su esposa. Necesito tu perdón, Señor, para estar en paz contigo. Es bien difícil nosotros reconocer, hermanos, que hemos pecado, y lo más difícil es reconocer que necesitamos perdón de Dios. Si todos fallan, pastor, todos hemos cometido pecado. Yo no quiero decir que no todos, que no es cierto, hermanos. Todos fallamos, todos hemos cometido pecado, todos estamos pecando, pero lo difícil es reconocerlo, confesarlo a nuestro Señor. Señor, pequé contra ti, te he fallado a ti, Señor, y necesito tu perdón. Miren, hermanos, cuando una persona no confiesa
su pecado, no reconoce que le ha fallado a Dios y no reconoce que necesita ese perdón, esa persona está sufriendo y vive una vida sufriendo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vivimos una vida de hipocresía. Aparentemente estamos bien ante todo el mundo, pero Dios sabe cómo estamos. Dios sabe cómo está nuestra relación. Dios sabe perfectamente cómo está nuestro caminar. Dios sabe perfectamente que no nos hemos acercado a Él para decirle: Señor, perdóname. El Señor sabe perfectamente, hermanos. Y nosotros podemos llegar a la iglesia, hermanos, estar en la iglesia, servir en la iglesia sin el perdón de Dios. Porque no hemos reconocido que le hemos fallado a Dios. Porque no le hemos confesado a nuestro Señor que necesitamos. Y sufrimos. Sufrimos. ¿Por qué? ¿Con qué cara vamos a ir delante del Señor? Si ya pasó un día, pasó 2 días, pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y no he reconocido ese pecado que en la oscuridad, que en la intimidad solamente yo y Dios lo sabe. Estamos sufriendo, hermano. Estamos sufriendo. Es más, no podemos ni siquiera ir a la Escritura, hermano. No siquiera podemos orarle al Señor. Porque ese pecado está en separación. La palabra del Señor es bien clara. Y acuérdense la predicación que predicamos, que el pecado nos separa de nuestro Señor. El Señor se aleja de nosotros cuando nosotros estamos en pecado. Y nosotros necesitamos confesarle al Señor que estamos en ese pecado, que necesitamos de ese perdón, y reconocer que estamos sufriendo, reconocer, hermanos, que necesitamos nosotros ser restaurados por nuestro Señor. Solamente por nuestro Señor, hermano. Por nadie más. El Señor es el experto, el que puede enseñarnos, hermanos, el que puede restaurarnos, el que puede hacernos completamente nuevos, poder cambiar el corazón, poder cambiar la mentalidad, poder cambiar el rumbo, poder cambiar el caminar aún en el que nosotros estábamos caminando. Él es el único, hermanos, que nos puede restaurar, nadie más. Si nosotros leíamos cuando llegamos en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, buscare. Nosotros necesitamos buscar, hermano, el perdón de nuestro Señor. Necesitamos ser restaurados. Habrá hermanos que podrán decir: eso le complace al Señor que nosotros, la palabra del Señor no lo dice, hermano. ¿A poco eso le complace al Señor que nosotros nos humillemos y le digamos: Señor, estoy mal? Eso le complace al Señor. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre, hermanos, el Señor se complace que nosotros vengamos con un corazón humillado. El Señor se complace que nosotros reconozcamos: no somos perfectos y le fallamos a nuestro Señor, pero el Señor quiere que vayamos y le digamos: Señor, he fallado contra ti. Señor, he fallado, primeramente te he fallado a ti. Después le fallé al hermano porque le ofendí. Después le fallé a mi esposa porque la ofendí. Pero primeramente te he fallado a ti, Señor. Esa relación que teníamos tú y yo, la rompí porque yo fui el que caí, porque yo fui el que pequé. El Señor espera ansiosamente que nosotros reconozcamos, hermano. Que nosotros reconozcamos, que nosotros dependamos totalmente de Él, que Él nos puede restaurar, hermanos, que Él lo va a hacer si nosotros lo reconocemos. Pero si nosotros no lo confesamos: ay, pastor, el Señor ya sabe que yo pequé. El Señor ya sabe, claro que ya sabe el Señor. Por eso es que se ha alejado de nosotros. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vosotros del doble ánimo, limpiad vuestros corazones.
¿Cómo nos vamos a acercar o cómo nos estamos acercando a Dios? ¿Cómo están los jóvenes, hermanos? Hace 15, 22 días que yo les daba la clase a los jóvenes y yo les decía, ¿cómo están los que estuvieron en la clase? ¿Cómo están ustedes? La palabra del Señor dice en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes lo están honrando? ¿Lo están honrando en su escuela? ¿A sus padres? ¿Están honrando a sus padres en la escuela? Porque van a la escuela a estudiar, no a jugar. Sus padres se sacrifican por hacer el sacrificio, por comprarles ropa, por comprarles zapatos, por comprarles, y todavía para darles dinero, hermano, para que vayan a la escuela. Y ustedes lo están honrando con lo que están haciendo. El Señor pide, hermano, que nosotros reconozcamos, que nosotros vivamos una vida apartándonos del mal, que vivamos una vida llena de bienes, que hagamos bien, que no nos acordemos que nosotros vayamos y hagamos el bien, no importa sea la persona quien sea. El Señor nos manda a que nosotros hagamos el bien. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestros enemigos. Que si alguno nos pide la capa, que le demos todo, hermanos. Que si alguno nos dice que vayamos una milla, que demos la milla extra. El Señor nos pide que nosotros nos santifiquemos, que nos transformemos. Romanos 12:2 claramente dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del entendimiento. Que nosotros vayamos más allá. Que nosotros confesemos, hermanos. Que demostremos. El Señor quiere que demostremos verdaderamente que somos sus embajadores. Que no demostremos delante de la gente que estamos bien. Que estamos bien delante del Señor. Habemos muchos, hermanos, que delante de la gente nos hacemos hasta espirituales. Ah, no, pastor, es que yo soy bien espiritual. Yo ayuno toda la semana. Yo oro 3 veces al día como David, y esas 3 veces es como de 1 hora, pastor. Yo leo mi Biblia y tengo una comunión con el Señor y nos volvemos bien espirituales. Pero el Señor sabe que la Biblia la tenemos en el carro. El Señor sabe que no la tomamos hasta el día que venimos a la iglesia, al templo. El Señor lo sabe perfectamente. Nosotros necesitamos confesar, hermanos, situaciones, pecados, y pedirle perdón a nuestro Señor, y que perdonemos también nosotros para poder ser restaurados en nuestro caminar. Pero el Señor nos pide más que eso, hermanos. Unas confesiones que van a ser de bendición para nuestra vida. Que nosotros confesemos lo que el Señor nos manda en su palabra para poder tener una vida bendecida. ¿Quién de nosotros confesamos, hermanos, acerca del Evangelio? ¿Quién de nosotros confesamos acerca del Evangelio? En Romanos 1:16. Vayan a Romanos 1:16, que dice la palabra del Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor quiere que confesemos, hermanos, que no nos avergonzamos del Evangelio. Yo les he dicho muchas veces anteriormente, hermanos, que nosotros somos cristianos de domingos, cristianos de salones, cristianos de 4 paredes, porque aquí somos bien espirituales. Pero el Señor nos manda, hermanos, que no nos avergoncemos del Evangelio. Dice la palabra del Señor, no me avergüenzo. El apóstol Pablo, hermanos,
Fíjense bien. Escuche la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había sido encarcelado en Filipos. Había sido echado, lo habían sacado de Tesalónica. Y lo habían sacado también a escondidas, hermanos, de Berea, porque querían hacer con él por el evangelio, hermanos. Había sido vilipendiado en Atenas. ¿Qué significa eso? Despreciado con insultos en Atenas. Había sido juzgado como insensato en Corinto. Y había sido apedreado en Galacia, hermanos. Pero algo de lo que sí estoy seguro, porque su palabra no lo dice, hermanos, que siempre estuvo ansioso por predicar el evangelio en Roma. Ansioso. Y todo creyente, hermanos, debe de tener esa ansia por predicar el evangelio de Cristo. Todo creyente cristiano debe de tener eso que arde en su corazón por anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo verdadero cristiano que ha tenido una verdadera conversión, su anhelo, su deseo es predicar el evangelio de Cristo. A donde quiera que vaya, la oportunidad, dice la palabra del Señor, predicar tiempo y fuera de tiempo. No solamente el día que es día de evangelización, no solamente el día que vas a la iglesia, no. No me avergüenzo. El apóstol Pablo pasó todos los insultos que pudiera haber, hermanos. Pero ansiaba, enardecía por dentro, hermanos, por predicar el evangelio de Cristo. Nosotros como creyentes debemos tener eso en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestra dirección, hermanos, que nuestro caminar sea confesar el evangelio de Cristo. No avergonzarnos, no avergonzarnos. Dice la palabra del Señor, hermanos, que un día vamos a llegar con el Señor, vamos a llegar con el Señor, y muchos dirán: Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera de demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto. El Señor dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el anhelo de usted, hermano? Como creyente, como cristiano. ¿Cuál es el anhelo de nosotros como creyentes? ¿Confesar el evangelio o no confesar el evangelio? Porque ese debe de ser el deseo de todo cristiano. A Pablo, hermano, no le importó todo, absolutamente todo lo que le hicieron o lo que le estaban haciendo, incluso siendo apedreado. Imaginemos, hermanos, que nosotros lleguemos a nuestra ciudad, a nuestro rancho, a nuestro pueblo, como le quiera llamar, y que nos saquen a pedradas por predicar el evangelio. ¿Cómo se sentiría usted? Que lleguemos a cierta casa que supuestamente son amistades de años, y que lleguemos y les digamos y les confesemos acerca del evangelio, y que nos saquen, que ¿sabes qué? No eres bien recibido. ¿Cómo se sentiría usted? No, ¿sabes qué? Vamos a dejar la Biblia para otro día, pero vamos a seguir platicando, somos amigos. No vamos a perder la amistad porque yo voy a la iglesia y tú no. Lo primero que vamos a decir, hermano. Lo primero que vamos a decir, el Señor quiere que nosotros, hermanos, Pablo, no le importó todo lo que le estaba pasando. El Señor quiere y nos demanda a cada uno de nosotros, hermanos, que vayamos, que no nos avergoncemos, que confesemos que somos verdaderos creyentes,
que hemos tenido una verdadera conversión, que Cristo mora con nosotros. Mire, si usted va a la palabra del Señor, en toda la palabra del Señor, hermanos, dice Pablo, hay un versículo hermoso: para mí el vivir es ¿quién? Y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo que ahora predico, lo que ahora enseño, lo que ahora camino, es en aquel quien he creído. No se avergonzaba del evangelio. Iba más allá y más allá y más allá. No importa lo que le hicieran a Pablo, pero él predicaba y no se avergonzaba. A donde llegaba. Llegó a Atenas, esa hermosa escena que nos marca la palabra del Señor, hermanos. Que llegó a Atenas y mira un altar. Estaba la idolatría al más no poder. Estaba el homosexualismo al más no poder. Estaba el lesbianismo, hermanos, al más no poder. Todo fluía en esa ciudad. Lo primero que mira, dice, el altar, un altar al Dios no conocido. Y estos ya no les bastó todos los dioses que tienen. Ya no les bastó todo el pecado en el cual están envueltos. Pero yo voy a llegar a decir, ¿saben qué? En la entrada miré un altar al Dios no conocido. A ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco. Fíjense. A ese que no conocen, yo sí lo conozco. A ese Dios que no conocen, es al Dios que yo vengo a predicarles. No perdió, hermanos, absolutamente ni pisada para predicar el evangelio, porque no se avergonzaba del evangelio. Estaba convencido en quién había creído. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos convencidos verdaderamente que le hemos entregado nuestra vida a Cristo? ¿Que le hemos dado todo nuestro ser a Cristo? Dice la palabra del Señor. Vaya a Efesios, hermano. Efesios 4. Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que camines, que andes con la vocación con que fuisteis llamados. En el 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo andamos nosotros, hermanos? Como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Verdaderamente nosotros hemos tenido una conversión, y lo que hay dentro de nosotros, lo que arde dentro de nosotros, es el deseo de confesar el evangelio de Cristo. Sigue diciendo, hermanos. Poder, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder, la palabra griega, hermanos, que se traduce de poder, es dunamis. Es una fuerza milagrosa, eficacia, capacidad, poderosamente potencia, potestad, una dinamita, hermanos, que el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, sonaría para algunos como una locura. Pero es el evangelio eficaz porque viene cargado con la omnipotencia de nuestro Señor.
Porque viene cargado con la omnipotencia, hermanos, de Dios. Ese poder, hermanos, que es el Evangelio de Cristo, abre muchísimas puertas cuando nosotros verdaderamente lo confesamos. Cuando nosotros verdaderamente confesamos el Evangelio de Cristo, es un poder, hermanos, sobrenatural, que va muchísimo más allá de lo que usted se imagina. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Si usted llega a una ciudad, y yo se lo voy a decir, usted llega a una ciudad y no conoce absolutamente a nadie conoce en esa ciudad, a nadie, usted no conoce a nadie y no tiene referencias de nadie. Usted va y agarra su teléfono, hoy es fácil, agarra su teléfono y pone Iglesia Bautista en Doña Lencha Alvarado, le pone, ahí le van a salir todas las iglesias bautistas. Te agarra y llama a cualquier teléfono que llame, le dice: disculpe, yo soy cristiano bautista, pero no conozco aquí, no sé dónde está su iglesia. A donde usted van a ir por usted. Van a ir por usted. Cuando usted confiesa el Evangelio de Cristo, es un poder, hermano, sobrenatural, que sobrepasa todo sobrepasa, hermano. Todo. Cuando usted lo confiesa verdaderamente. No, el pastor un día nos dijo y le voy a hacer así para... No voy a sacar ventaja del Evangelio, hermano, porque el Señor también le va a cerrar las puertas. Pero si usted confiesa verdaderamente y tiene una verdadera convicción de que usted está con Cristo juntamente crucificado, es un poder enorme, hermano, que va delante de ustedes. Delante de ustedes. Cuando usted refleja que es cristiano, cuando usted refleja que el Evangelio de Cristo vive en usted y usted confiesa ese Evangelio, hermanos, es un poder que no se imagina. Ayer yo tuve la oportunidad de viajar a Yuma, Colorado. ¿Quién sabe dónde está Yuma? Bueno, la hermana sabe dónde está Yuma. Está como a 2 horas 40 minutos aquí para el norte. Por todo el 70. Oh, sí, ¿sabes dónde está Yuma? No, o todo el 76 llega, se va por Sterling o por Browns, o ¿cómo se llama? Y ahí agarra el 34 y le sigue allá para Yuma. Y me habló una persona, en inglés me habló una persona. Dice, tengo un trabajo aquí para ti, ¿no quieres venir a verlo? Y dije, no, hombre, ¿yo qué voy a hacer hasta allá? 2 horas 40 minutos. No, si no me da el trabajo, no, ¿yo qué voy a hacer para allá? Eso me vino a mi mente luego. No, yo no voy a ir. Y Dios puso en mi corazón, no, debes de ir, trabajo chiquito, trabajo grande. Entonces, ¿para qué te anuncias? Bueno, ahí voy. Llego allá y le hablo cuando llego al pueblito. Me dijo, me hablas cuando ya estés aquí en el pueblito. Miguel, Mike, aquí estoy. Oh, sí, mira, ¿en dónde está? Ya le dije dónde estaba. Va por mí y y me lleva al lugar. Y empiezo yo a ver el lugar. Digo, ¿hablas español? Me dice, sí, me llamo Miguel. Mucho gusto. Empezamos a platicar. Digo, ¿cuál es el trabajo? Dice, mira, ese es el trabajo, dice, una iglesia que está formando ahí en ese pueblito. Y que necesitan en esa iglesia el trabajo que yo hago. Dice, es una iglesia, dice, que estamos formando aquí, dice. Le digo, ¿a poco hay hispanos aquí? No, hombre, está lleno, dice. Y aquí no hay ninguna iglesia. Y tenemos hambre de escuchar la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo, hermanos. Le digo, yo soy pastor. El trabajo es tuyo. ¿Cómo, hermanos? Cuando uno confiesa verdaderamente el Evangelio. Cuando no te avergüenzas en tu trabajo, que eres cristiano, que verdaderamente le sirves al Dios vivo. ¿Sabes qué, jefe? No voy a venir el sábado porque voy a ir a ganar almas. Pero ¿saben qué le decimos? Es que en la iglesia va a haber una actividad y quería ver si me dabas permiso. No funciona así, hermano.
Porque vamos a ir a predicar la palabra de nuestro Señor. Porque hay una actividad de ir y salir a tocar puertas. ¿Sabes qué, patrón? No voy a trabajar los domingos porque el domingo yo voy a la iglesia, porque el domingo es de Dios, porque necesito. Pero nosotros nos usamos y queremos usar el evangelio para nuestro provecho, para nuestro beneficio. Le voy a decir al patrón que yo no trabajo los domingos y me voy de shopping. Es el único día que tengo dioque, el único día que tengo free, que tengo libre. Me voy a ir. Lo queremos usar para nuestro beneficio. Cuando nosotros no nos avergonzamos, hermanos, del evangelio que el Señor nos ha dejado, es un poder enorme. Es una ventana grandísima, hermanos, que tenemos, que usted no se imagina esa ventana que tenemos cuando no nos avergonzamos del evangelio. Salmo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvación, hermanos, ocurre aquí en Romanos, o se menciona la palabra 5 veces, la palabra salvación, y en una forma verbal ocurre solamente 8 veces en todo el libro de Romanos. Esta palabra, hermanos, es una palabra clave. ¿Por qué? Porque tiene el significado básico de la liberación de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual que nosotros teníamos. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dígame, cuando nosotros estábamos en el mundo, salvación, ¿qué es eso? Nunca, no sé, ¿sabes qué? Si tú no tienes la salvación, tú estás, yo no sé cómo los evangelizaron ustedes, pero a mí me lo explicaron así, y me dijo: ¿sabes qué? Si tú no tienes la salvación, si no conoces de Dios, tienes la ira de Dios. Tienes la ira de Dios. La palabra del Señor, eso es lo que dice. Mas a los que creen, pero el que no cree, mirará la ira de Dios. Pero nosotros tenemos la salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para aquellas personas que tienen la ira de Dios. Y si nosotros debemos de entender, hermanos, ese versículo perfectamente. ¿Para qué? Para que el día de mañana que nosotros vayamos y prediquemos, hermanos, la palabra del Señor, debemos de mencionarles, ¿saben qué? Ustedes, si no conocen de Dios, si no tienen la salvación de Dios, entonces están en la ira de nuestro Señor. Tienen la ira de Dios, van a estar condenados, porque es lo que dice la palabra de Dios, que vamos a estar condenados. Nosotros necesitamos, hermanos, saber verdaderamente lo que nosotros estamos hablando. Por eso es lo que dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros hemos conocido, ha venido esa salvación por gracia, porque un día una persona no se avergonzó de predicar, de confesar el evangelio de Cristo. Yo me acuerdo, la hermana aquí es presente, y disculpe, hermana, que la ponga de ejemplo. Los hermanos me han dicho: nosotros le hablábamos, pastor, nosotros íbamos y allí nos juntábamos y le hablábamos y la discipulamos, porque no se avergonzaron de confesar a quien le habían creído. Y esa es la responsabilidad de todo creyente cristiano, que nosotros no nos avergoncemos del evangelio, porque es un poder grandísimo, es una ventana grandísimo, es una cortina, hermanos, que nosotros abrimos
para salvación de aquellos que no conocen de Dios. Jóvenes necesitan predicar el Evangelio de Cristo y no avergonzarse de Cristo. Porque si ustedes se avergüenzan de Cristo y el día de mañana están en la presencia del Señor, el Señor los va a echar fuera. El Señor los va a echar fuera. Y mirarán la ira de Dios por la eternidad. Por la eternidad. Van a querer matarse y no van a poder. Van a querer quemarse en esas llamas de tormento. Y van a seguir ardiendo en esas llamas de tormento. ¿Por qué? Porque ustedes no aceptaron el Evangelio. Porque no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Porque no aceptaron la salvación que llegó a su vida. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío primeramente y también al griego. El Señor, hermanos, nos manda como creyentes cristianos que debemos de confesar que ese Evangelio ha sido de bendición para nuestra vida. Para la mía sí, no sé para la de ustedes, pero para mi vida ha sido de bendición completamente, hermano. Completamente. Haber conocido yo de Dios, una gran bendición en mi vida. Grande bendición, hermano. Grandísima. ¿Por qué? Porque cuando yo me encontraba muerto, cuando yo me encontraba revolcándome, cuando yo estaba satisfaciendo los deseos de mi carne, estaba muerto y estaba en perdición y estaba en la ira de Dios. Pero un día llegó esa persona que no se avergonzó y tomó el tiempo de hablarme de ese Evangelio, de confesarme ese Evangelio. ¿Sabes qué? Aquí hay vida eterna. Porque dice la palabra del Señor claramente que el Señor vino por aquellos que estaban perdidos. Y llegó la salvación hoy en día a tu casa. Qué hermoso saber que tenemos un Dios vivo. Qué hermoso saber, hermanos, que nosotros le sirvemos a ese Dios que tiene el poder para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Él tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para enfermarnos, tiene el poder, hermanos, para vivir una vida libre y de libertad, pero también tiene el poder para que nosotros vivamos una vida de sufrimiento si Él le complace así. Si todo es para manifestar su poder, hermano, gloria a Dios por el Dios que servemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y allí entro yo. Y gloria le doy a mi Señor por ver mandado a personas que no se avergüenzan del Evangelio. A personas que viven con Cristo juntamente crucificados y que ya no vivemos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y porque vive Cristo en nosotros, nosotros vamos a reflejar a Cristo. Si Cristo es la semilla, es la simiente en nosotros, vamos a dar, un limón no puede dar peras, una naranja no puede dar piñas, da naranjas. Las piñas o dan naranjas. Si es una semilla de piñas, pues da piñas. Si es naranja, da naranjas, no da limones, ni tampoco da otra fruta. Si nosotros somos de Cristo, debemos reflejar a Cristo. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre Celestial, nuevamente, Señor, gracias